Dios, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tomes el control de este lugar. Toma el control, Padre, en este momento para transmitir tu palabra y que tu palabra vaya con claridad, Señor, para edificar los corazones. En el nombre de Jesús te lo ruego, amado Padre, bendito Dios. Toma el control de los aires, toma el control, Señor, en este lugar. Quedan atados todos los antiespíritus que quieran venir a estorbar en esta hora tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Entonces ahora miren, vamos a aprender algo que quizás lo hemos escuchado, pero no de esta manera. Y entonces vamos a ver cómo es que Jesús nos deja esta enseñanza tan hermosa aquí en la palabra, para que nosotros entendamos cómo nosotros tenemos que lidiar con nuestra vida. Entonces vamos a aprender cómo combatir al diablo, porque si no aprendemos cómo combatir al enemigo, no lo vamos a poder combatir. Primeramente tenemos que vencernos nosotros mismos para poder vencer al diablo. Si no, no lo vamos a poder vencer. Quizás ayer estábamos sin saber cómo poder vencer al enemigo, pero hoy vamos a aprender cómo vencer al diablo para que no tan fácil nos esté dando lata y nosotros podamos salir adelante. Entonces vamos a ver algo importante que está escrito aquí en su palabra, en Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 1, y vamos a leer al versículo 2. Entonces, Mateo 4, versículo 1 al 2, para empezar. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Glorioso Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice en el versículo 1. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador cuando tuvo hambre, cuando él tuvo necesidad. Pero Jesús ya estaba preparado para vencer a Satanás. ¿Y cómo Jesús se preparó para poder vencer al diablo? Fíjense bien, yo quiero que nosotros entendamos esto y los que van a ver esta predicación. Si nos damos cuenta, Jesús no se enfrentó con el diablo solo por así, ¿verdad? Él primero estuvo orando, estuvo haciendo vigilias, se subía a la montaña con los discípulos y él pasaba las noches enteras en vigilia y orando. Y después, cuando él ya había orado y había hecho vigilias, entonces se llegó el momento que fue al Jordán y fue bautizado por Juan. Pero cuando él subió del agua, dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre él como una paloma. Entonces dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Verdad que no agarró él solo para el desierto? Usted y yo, ni nadie vamos a entrar al desierto solo por querer entrar, tan fácil. Si yo supiera que yo me voy a meter a un desierto, yo no cometo un error. Pero fíjense qué tremendo está esto, porque el Espíritu de Dios mismo fue que llevó a Jesús al desierto. Y déjenme decirles que a veces el Espíritu Santo mismo lo mete a uno al desierto, porque Él quiere probarnos a ver si pasamos nosotros la prueba, para ver si no dejamos que Satanás nos haga como Él quiere.
Entonces yo me quedo hasta admirado de lo que está escrito, porque esto no lo sabía yo y el Señor me lleva a la palabra donde dice que por causa de la desobediencia, de la durez del corazón del hombre o ya sea de la mujer, dice que Dios mismo, dice, los entrega en manos de hechiceros para que cometan adulterio. Miren, esta no me la sabía yo, que Dios mismo dice ahí en la palabra, que Él mismo, dice, lo mete, dice, le endurece el corazón por la durez de nuestro corazón, y Él mira que no queremos obedecer. Él mismo dice que nos entrega en las manos de los hechiceros para que cometamos adulterio. Miren qué tremendo está esto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo mismo lleva a Jesús para que fuera tentado por Satanás. Pero si se dan cuenta, en todo el trayecto no dice antes, sino que dice que cuando Jesús tuvo hambre, cuando dice que 40 días y 40 noches anduvo sin comer, dice que Él tuvo necesidad. Y entonces cuando el diablo vio que Jesús tenía necesidad, entonces vino a Él para tentarlo. Pero verdad que no se acercó el diablo mientras que Jesús no tuvo necesidad. Siempre el diablo va a acercarse a uno cuando uno está con necesidad para lograr él su cometido. Él va a estar de día y de noche vigiando y vigiando qué es lo que hace uno y qué es la necesidad que uno tiene para que él lo tiente a uno. Entonces, vamos a ver más adelantito. ¿Qué dice? Leímos el versículo 2. Vimos que llegó el diablo a tentarlo cuando tuvo necesidad Jesús. Ahora vamos al versículo 3. Y vino el tentador, o sea el diablo, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren qué tremendo lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora vamos a ver qué fue lo que el diablo quiso tentarle a Jesús allí. ¿Quién me puede decir qué fue lo que el diablo le tentó a Jesús allí? Porque Jesús fue probado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Primero en el cuerpo. Primero en el cuerpo, exactamente. Le probó el cuerpo porque Jesús tuvo hambre. Tuvo hambre y Jesús quería comer. Pero miren el diablo cómo es de sinvergüenza. Pero óiganme, por favor, miren, si es que el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo es tonto. ¿Saben por qué? Porque si el diablo hubiera sabido que Jesús era el pan, no lo toca con decirle: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús era la piedra, Jesús era la roca. Miren qué insolencia de Satanás. ¿Cómo quería decirle a la piedra: conviértete en pan? Si la piedra era Jesús y el pan era Jesús. Por eso es que el diablo no pudo hacer nada con Jesús, porque el diablo no sabía que Jesús era la roca, Jesús era la piedra. Y no sabía el diablo que Jesús era el pan. Es como que yo quiera llegar a tentar a mi hermano Tino, un ejemplo, con la música, con la alabanza. Pues si él sabe tocar bien el instrumento y sabe las alabanzas, ¿cómo yo lo puedo ir a tocar con eso? Si él su movimiento espiritual lo tiene en la alabanza. ¿Verdad que no tan fácil me lo voy a echar al plato de decirle: mira, mire, qué tal si le toca esta tecla, va a serle mejor? O qué sabe, qué le puedo decir yo: mire, si le hace aquí, le va a salir más bien. ¿Qué dice usted? ¿Le va a agradar más a Dios? No le voy a poder meter yo eso. ¿Por qué? Porque su trabajo, eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que él conoce. Ese es su instrumento para alabarle a Dios. Entonces si el diablo hubiera sabido que Jesús era la roca, Jesús era la piedra, que Jesús era el pan, el diablo no comete esa gran estupidez que hizo, de decirle a Jesús:
dile a estas piedras que se conviertan en pan. No lo hubiera hecho. Ahora vamos a ver qué le contestó Jesús. O sea que ahí le tentó el cuerpo. No pudo tentarlo porque Jesús no tenía necesidad de pan. Entonces vamos a irnos al versículo 5, 6 y 7. Y dice, versículos 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Perdón, vamos al versículo 4 porque no leímos el 4. Entonces, porque la respuesta que Jesús le dio, le dice, él respondió, o sea Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le contestó así? Porque Jesús era el pan, él era la palabra. Entonces el diablo no pudo hacer nada con él en ese aspecto, tocar, de destruir el cuerpo, porque él tenía el poder, porque él era el pan. Entonces al versículo 5, vamos al versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mire lo que le dice. El versículo 6. Y le dijo, si eres hijo, si eso ya lo había leído. Si le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Mire qué gran sinvergüenzada de Satanás. Entonces le dice, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero miren qué insolencia de Satanás, cómo Jesús iba a tropezar en él mismo. Satanás, la mera verdad, estaba pero acabado. En el 7. No, perdón, no en el, sí, en el 7. Jesús le dijo, escrito está. Miren lo que le dice Jesús. Jesús le dijo, escrito está. También, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué le dijo, no tentarás al Señor tu Dios? Porque Jesús mismo, si él hubiera querido, él hubiera tenido todas las legiones de ángeles ahí a su servicio, porque él era Dios. Y el diablo pensaría de que Jesús no iba a tener esos servicios y que él iba a poder vencerlo en ese aspecto. Entonces ahí que vemos que fue lo que le tentó, para ver si lo destruía. ¿Qué fue lo que no saben qué le tentó allí? Para ver si se lo destruía. Su alma. No. El espíritu. Le tentó el espíritu. Increíble, le tentó el espíritu. No pudo hacer nada porque Jesús mismo era la respuesta de todo lo que el diablo le decía. Ahí le tocó el espíritu. Entonces vamos al versículo 8, 9, 10 y 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, en el versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. En el 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué le tentó ahí? Ya les dije dos cosas. ¿Qué le tentó ahí? Su alma. El alma. ¿Por qué? Porque miren pues, ¿por qué le tentó el alma ahí? Porque le dijo: mira, si te postrares y me adorares, yo te daré todo esto que tengo. ¿Y en dónde está la ambición a las cosas? En el alma. Por eso es que es bien peligroso. Por ejemplo, cuando nosotros por unos $2 dejamos de venir a la iglesia, estamos en peligro. Estamos en peligro. Puede ser mucha la necesidad para que no asistamos a la iglesia, porque si no, el diablo nos manda la carnada. Y como, por ejemplo, nos dan, ¿verdad?, unos bonitos dineritos por ahí. Entonces dice: pero es que yo lo voy a necesitar. Pero tal vez ni lo íbamos a necesitar como realmente lo que dice la palabra de Dios, que Él nos suple para nuestras necesidades. Pero entonces viene el diablo y nos quiere dar cosas. O por ejemplo, viene alguien aquí y me hace una oferta a mí de dinero, que yo puedo decir: ok, está bien. Y entonces, ¿qué es lo que el diablo está haciendo ahí? Me está tentando con dinero o con algo que tiene que ver mi alma, para que yo lo sienta bueno. Sí, esta oferta está buena, entonces lo voy a agarrar, y aunque después voy a resultar en problemado con Dios. Entonces ahí viene el diablo y quiere engañar a Jesús. Entonces no le pudo hacer caer, porque Jesús es la cuadradimensión de la palabra. Todo está encerrado en Él, y todo fue hecho por Él, y por Él existe todo, y sin Él nada existiera. ¡Y qué tremendo! ¡Wow! ¿Cómo? Pero por Dios bendito, cómo el diablo quería hacer que Jesús se emocionara, y que: oh, wow, toda esta cosa me vas a dar a mí. ¿Por qué? Si era de Jesús. ¿Cómo es posible que por ejemplo, yo quiera llegar a tentarlos a ustedes con algo que es de ustedes? ¿Verdad que no voy a poder hacer nada? Le vendo su carro, le voy a decir. Imagínense pero qué tan estúpido es el diablo, la mera verdad. Es que no podía ser más insensato que el diablo. No puede haber otro. Porque imagínense cómo es tan de una vez, que cuando se le aparece por primera vez en el desierto, lo quiere tentar con piedra y con pan. Si Jesús es la piedra y Jesús es el pan. ¿Cómo? Pero por favor, ¿cómo le voy a querer yo meter a usted un plato de comida si usted lo tiene? Si es suyo. ¿Cómo voy a llegar yo y le voy a decir: te vendo este plato de pan, hermano Faustino? No, me va a decir usted: pues si este es mío, ¿cómo lo voy a poder engañar yo ahí si la comida es suya? O que yo vaya y le diga: ¿sabe qué? Mire, le vendo el derecho de este car wash aquí. Y me va a decir, lo primero que me va a decir: ¿cómo? Si esto a mí me pertenece, aquí es donde trabajo yo, y todo lo que viene aquí es mío. No, es que miren, si el diablo hubiera sabido todo eso, el diablo no lo hubiera hecho. Pero Dios lo confundió al diablo, para que el diablo cometiera sus estupideces. Y entonces, imagínense cuando va y le quiere tentar el espíritu, o sea, le tienta al espíritu.
pero no pudo hacer nada. Le dice, si te tiras para abajo, le dice, no te va a pasar nada, porque Dios a sus ángeles va a mandar para que te lleven en sus manos y no tropiezas en piedra. ¿Cuándo Dios se ha visto que Dios tropieza? ¿O cuándo se ha visto que Dios se cae de una casa? Si Dios, solo porque Dios tenía un plan con el diablo, si no, ahí mismo le mete una patada y lo manda para abajo para que se avivara, porque no hombre, sí que de veras, wow, pero tremendo. Y luego después le quiere tentar en el alma, le quiere tentar el alma, mostrándole todo lo que es de Jesús. Y todavía quiere que le adore por lo que era de Jesús. No, nunca había visto otro loco yo como el diablo, la mera verdad. Pero mire que en sus locuras a uno sí bien que lo engaña, porque nosotros somos tentados del mal. La palabra dice que vendidos fuimos al pecado. Por eso es que somos suavecitos para caer en el pecado. Wow. Entonces, vamos a ver algo que es importante que miremos. ¿Cómo es que nosotros no tenemos que dejar que el diablo nos enrede? ¿Y cómo es que nosotros tenemos que vencer al diablo? Al diablo no lo podemos vencer nosotros sin antes nosotros vencernos primero. ¿Y cómo nosotros vamos a vencer nuestra vida? Nosotros vamos a vencer a través de quitar todo lo negativo que está en nuestra alma. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo se puede meter en alguien cuando aquella persona tiene un problema en su corazón. Vamos a poner un ejemplo. El diablo se puede meter en una mujer o en un hombre para desobedecerle a Dios y una mujer para desobedecerle al marido. ¿Cómo se puede meter el diablo? Poniéndole, por la insujeción de los malos pensamientos que hay en aquella mujer. ¿Cómo es que el diablo se puede meter en la vida de un hombre o en la vida de una mujer también? Por los malos pensamientos, por los pensamientos inicuos. O sea, los pensamientos de negativos que están en el alma del ser humano. Por medio de eso se puede meter el diablo. Entonces, primeramente tenemos que quitar todo eso de nuestra vida para poder vencer al diablo. Cuando nos lleva el Espíritu al desierto, porque el Espíritu Santo nos mete al desierto y no nos damos cuenta. Cuando viene la prueba es porque estamos metidos en el desierto para que el diablo venga y nos tiente. Y no vayan a pensar de que el diablo va a venir directamente y le va a decir, mira, tú te pareces a Jesús y yo soy el diablo, ahorita te voy a tentar. No, el diablo se le va a aparecer al hombre en la mujer y a la mujer en el marido. Porque como los dos están cerquita, entonces tiene que servir el uno para probar al otro. Y el otro para probar al otro. Como que hasta cierto punto se mira como un jueguito esta cosa, ¿verdad? Hoy te pruebo yo y mañana me pruebas a mí. Esto está tremendo. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 10, versículo 36. Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre son los pensamientos inicuos que operan
dentro del alma. Esos son los enemigos del hombre. Yo no voy a ir a agarrar a trancazos a mi mamá. No voy a ir a agarrar a golpes a mi papá. Y a veces nosotros agarramos literal esa palabra, y por eso es que fracasamos, porque realmente no entendemos que está hablando de todos los enemigos que llevamos dentro de nuestro corazón. En nuestro corazón tenemos enemigos que es idolatría, vanidad, arrogancia, altivez, mentira, insensatez, envidia, miseria. ¿Qué pudiéramos decir? Tantas cosas que pueden ir en el alma de un ser humano o de nosotros mismos. Entonces, tenemos nosotros que quitar todo eso primero para poder vencer al enemigo, porque si vamos a la guerra, a fracasar vamos. Porque ustedes saben de que Estados Unidos, por ejemplo, él para ir a la guerra primero ensaya, ¿verdad? Primero se mete a ensayar y gasta un gran dineral en pruebas y todo. Y ya cuando han probado todo y todo les congenia bien, entonces van y comienzan a atacar al otro país. Pero mientras no se mueven. Y Jesús lo mismo hizo también. Jesús comenzó a prepararse para ir a vencer a Satanás al desierto. Se fue todos los días a la montaña a orar y vigilia. Dice la palabra que amanecía Jesús en la montaña y al amanecer bajaba al pueblo. Él se preparó. Y otra que fue a bautizarse primero, fue a humillarse primero. Si no se humilla uno, no va a poder vencer. Tiene que humillarse uno para poder vencer. 3 cosas muy importantes para poder vencer nuestra vida, nuestro yo, y vencer a Satanás. ¿Cuáles serán esas 3 cosas que funcionan letalmente para vencer todas las cosas negativas que hay en nuestra vida y para vencer al diablo? Y está en las 7 columnas. La primera está en las 7 columnas de la sabiduría. En una columna está el temor a Jehová. El temor a Jehová. Sin temor a Jehová, sin temor a Dios, no podemos vencer nosotros lo que llevamos dentro. Otras 2 cosas, y Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? Sean mansos y humildes de corazón. Miren, si hay arrogancia en uno, no es de más. Si no hay humildad, no hay mansedumbre, no va a haber forma de que nosotros podamos derrotar todo lo que está dentro de nosotros, poder vencer lo que viene dentro de nosotros negativo para poder vencer al diablo. Primero nos tenemos que vencer nosotros para vencer a Satanás. Y el problema es que hay muchos cristianos que primero quieren vencer al diablo antes de ser vencidos ellos. Primero se van a ayunar, a orar, está bien. Ayunar, orar y hacer vigilia. Pero eso es todo. Lo agarran como hasta cierto punto, como cuando alguien va a su trabajo a trabajar. Rutina, o sea, se le vuelve una costumbre. Pero no lo saben hacer, porque si lo supiésemos hacer, entonces fuera otra cosa. Porque no aprendemos que lo que estamos haciendo es para vencernos nosotros mismos primero y después vencer al diablo. O sea, quitar aquella arrogancia que cuando le dicen algo a uno contesta para atrás. O si le dicen, mira, esto no está bien así, ¿ay a ti qué?
como dijo uno por allá, es mí, es yo. Entonces, ¿cómo vamos a poder así vencer al enemigo? Y luego venimos y le decimos a otro, en el nombre de Jesús, yo te declaro que tú eres libre. Ese demonio que te estaba estorbando, ahora quedó atado y quedó derribado y quedó cancelado, queda inoperante y bueno, tú ya estás libre. Y el demonio adentro de aquella persona todavía iba a risa. Lo mismo que pasó con aquellos hijos los 7 hijos de Esteban. Imagínense que le dice, en el nombre de Pablo y de aquel que predica Pablo, te atamos y te echamos afuera. Y el demonio se rió de ellos y les dijo, a Pablo conozco yo y al que predica Pablo, pero a ustedes no los conozco yo, no sé quiénes son ustedes. Les metió una zarandeada, pero de las buenas, los dejó desnudos. ¿Por qué? Porque no estaban en nada. En nada estaban, o sea, ellos no se habían vencido todavía. En cambio, Pablo sí ya estaba vencido. Él se venció primero para poder vencer a Satanás. Y Jesús lo mismo hizo. Que primero Jesús, dice la palabra, que siendo el Hijo de Dios, con el sufrimiento aprendió obediencia, dice la palabra. O sea, como hombre se venció a él mismo primero. Y yendo a orar a la montaña, haciendo vigilias y los 40 días de ayuno, él se venció a sí mismo como hombre. Aunque él no tenía pecado, pero él tenía que ponernos el ejemplo. Porque él tenía que pasar todo eso para que nosotros nos quedara esa enseñanza. Para que nosotros aprendiéramos de él. Y que nosotros lo podamos hacer. Entonces, primero tuvo él que humillarse, dice la palabra, para poder vencer al diablo. Si no lo hubiera vencido. Porque él era un hombre. Si la palabra dice que cuando estaba en la cruz, le dice al Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Verdad que sí estaba sintiendo? Dice la palabra también que cuando él estaba en el monte Getsemaní, ahí dice que sudaba él gotas de sangre, porque él ya sabía que era lo que le iba a pasar. Ya sentía él el problema que le iba a ocurrir, la muerte. Imagínense, si Jesús no se hubiera preparado para ir a pelear con el diablo primero. O sea que él como hombre, él tuvo que prepararse. Y la gente dice, no hombre, es que él era Dios y que sí, él era Dios, pero Dios lo abandonó a él. Y los ángeles lo abandonaron a él también. Y a usted y a mí, cuando vamos a entrar a una prueba, cuando entramos a una prueba, nos abandona Dios. Y también los ángeles no están a nuestro servicio. Los ángeles se retiran. Y el diablo no nos puede hacer más otra cosa de lo que Dios le dice que nos haga, porque el diablo no puede hacer más, porque el diablo está atado. Y él hace solamente lo que Dios le dice que haga con nosotros o contra nosotros. Pero otra cosa no puede hacer. Pero sí nos abandonan. Por eso, si se dan cuenta, cuando uno tiene necesidad, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces no tengo yo lo económico, o sea, la provisión, y yo le pido oraciones a la gente, y le digo yo a los que conozco, a los hermanos que conozco, oren por mí, pídanle a Dios que el Señor me bendiga, que el Señor aquí, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios no está en el asunto, se retiró. Y no es porque me haya odiado, no, Él me está probando como probó a Jesús. No más que Jesús, pues fue otro trato de Él, pero es parecido el trato que nosotros tenemos también.
Por eso dijo Jesús, todo aquel que se acerca a mí necesario es que padezca los padecimientos que yo padecí. Pero eso la gente no lo sabe. Bueno, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17, 18 y 19. Primera de Pedro 4, 17, 18 y 19. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la verdad de Dios? ¿Por dónde dice que empieza primero el juicio? Dice que empieza por casa, por los hijos de Dios. O sea, de que si en la casa vive un inconverso, el juicio no comienza por ese inconverso que está ahí con nosotros. Primero empieza por nosotros el juicio. ¿Y por qué es que está diciendo que primero empieza por casa el juicio? Porque primero tenemos que hacernos juicio nosotros de todo lo negativo que hay en nosotros. Para que al hacerle juicio a aquello negativo, entonces nos vencemos nosotros mismos y podemos quitar todo aquello que está estorbando para poder entrar en guerra con el diablo. Pero si entramos en guerra con el diablo sin estar preparados, hay peligro, Nos puede dejar medio derrengados el diablo. Si no, yo conozco algunos que se les ha volteado todo al revés. Porque se han puesto a pelear con el enemigo y estando mal. El diablo los conoce bien cómo está uno. Entonces el versículo 18. Y si el justo con dificultad se salvará, entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Miren, ahí está el problema. Porque dice, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y a veces nosotros actuamos como impío. ¿Y quién es el impío? El impío es aquel que conoce y no le interesa nada, que solo vive pecando. Dice el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Ahí está la clave. Y hagan el bien, dice. O sea, de que al hacer el bien vamos a vencer nosotros mismos. Y entonces ya al estar vencidos nosotros mismos, entonces sí podemos entrar en combate con el diablo. Porque si no, nos va a combatir él a nosotros. Ese es el problema. Entonces, Mateo 21, 12. Ok, y dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Miren lo que fue a hacer al templo él.
Dice que fue a hacer arriadera de todo lo que estaba allá dentro del templo, de lo que no era bueno en la casa de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta, el templo somos nosotros. Porque dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue a sacar todo del templo. Porque si Jesús no va a sacar todo lo que había en el templo, y Jesús sabiendo que era lo que había adentro de la casa de Dios, entonces el diablo hubiera sacado ventaja con Jesús cuando Jesús fue a la cruz. Por eso fue que Jesús fue primero al templo a limpiar el templo, y ya después a él lo agarraron y todo y lo llevaron a la cruz. Antes de que nosotros vayamos a morir, antes que nosotros muramos, primero tenemos que limpiar nuestra vida, quitar todo aquello que está estorbando en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para poder morir. Porque si no, no podemos morir. Podemos morir, pero pecando y irnos al infierno. Pero morir para vivir. O sea, de que para entrar a la presencia de Dios. O sea, para servirle a Dios. Es necesario limpiar primero nuestra casa, que es el templo de Dios, sacando toda inmundicia, quitando toda avaricia, quitando todo pecado, quitando todo pensamiento negativo, para entonces es cuando limpiamos nuestra casa y entonces estamos preparados para ir a la cruz, para morir, para ser crucificados juntamente con Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Todos decimos: crucificado fui con Cristo, junto con Él morí y junto con Él vivo, reviví, estoy vivo y estoy sentado a la diestra del Padre, porque Jesús me sentó ahí a la diestra del Padre. Por favor, y es un gran mañoso, más peor que el diablo. Y dice que ya fue crucificado y que ya murió y junto con Cristo está sentado a la diestra del Padre. Que nomás Él aquí anda, pero Él anda aquí, pero porque quiere, porque Él ya está allá arriba. Imagínense qué tremendo está esto. ¿Y cómo vamos a poder morir sin antes limpiar todo lo que está estorbando en nuestro corazón? Primero tenemos que quitar toda esa inmundicia para poder morir, para poder ir a la cruz con Cristo. Él fue a la cruz porque Él estaba limpio. Él sabía que iba a la cruz. Él ponía su vida, pero Él mismo la tomaría porque a Él no lo podía vencer la muerte. Porque Él estaba bien. Él estaba puro. Él estaba limpio. Que Dios nos ayude para limpiarnos, porque tenemos que hacerlo. Para ser novia del Cordero, tenemos que quitar todo lo que está estorbando en nuestra vida para poder morir y poder irnos con Cristo. Porque el que no esté muerto no se lo puede llevar el Espíritu Santo. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que resucitar con Cristo en un nuevo hombre para vida eterna. Aleluya. O sea que le tuvo que hacer juicio primero Jesús a lo que estaba dentro del templo. El templo figura de Jesús y figura nuestra también. Por eso dice la palabra: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Eso es tremendo. Entonces Jesús se preparó primero para ir al desierto. Primero se preparó para pelear con el diablo, para vencer a Satanás. O sea, Él nos deja la muestra que cómo nosotros tenemos que vencernos nosotros primero. Pero nosotros primero queremos vencer al diablo. Y con un montón de cosas en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a vencer así? Si el diablo sabe bien todas las mañoserías que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él mismo nos las enseñó. Si Él sabe bien de qué padecemos nosotros.
Perfectamente sabe el diablo. ¿Por qué llega allá con el Espíritu Santo y le dice, dámelo, lo vas a zarandear? Porque esto y esto y esto. ¿Cómo lo sabe él? Pues no él mismo nos enseñó, pues, y él mismo nos induce a que caigamos en la misma cosa. Pero él sí con nosotros sí se ensancha, pero con Jesús no pudo, porque todo lo que quiso hacer con Jesús era de Jesús, era Jesús. No pudo hacerle nada. Pero nosotros somos la rama del árbol silvestre, del olivo silvestre. Somos la rama del olivo silvestre que fuimos cortada para injertarla en el verdadero olivo. Entonces por eso el diablo sabe de qué mañas padecemos nosotros, porque estábamos en el olivo silvestre, es el diablo. Estábamos injertados en él. Él fue que nos metió todas sus cochinadas, todas sus cizañas, todas sus inmundicias, todas sus perdiciones, todas sus aberraciones del diablo nos las metió a nosotros. Y ahora nosotros venimos arrastrando esa maldición. Y el diablo viene detrás dice la palabra de Dios que la serpiente se arrastra sobre la roca, sobre la peña. ¿Y quién es la peña? Nosotros somos la peña. ¿Y por qué se arrastra el diablo? Porque él está buscando el ancestro, él está buscando el pecado que le metió a nuestros padres y lo está buscando en la roca que somos nosotros, para tentarnos, para acusarnos delante de Dios. Diablo feo ese, que si yo tuviera el poder yo ya lo hubiera encerrado allá abajo. Pero Dios tiene un plan con el diablo, porque imagínense que si Dios no le permitiera al diablo que nos ataque, ¿cómo Dios nos va a probar? ¿O cómo vamos a renunciar al pecado nosotros así? Qué tremendo. Entonces, vimos los dos pasos que hizo Jesús, ¿verdad? Primero, se preparó para vencerlo en el desierto, con oración y con vigilia y ayuno. Pero luego, después, para vencerlo en la cruz, tuvo que ir a limpiar el templo. Porque si Jesús no limpia el templo, como hombre él hubiera tenido problema en la cruz. Pero como él sabía lo que estaba haciendo, el diablo no le pudo ganar. Porque Jesús a eso vino. Él sabía todos los pasos que tenía que dar para derrotar al diablo y para que nosotros fuéramos libres. Él sabía, Jesús sabía que si él no iba a limpiar el templo primero, iba a tener problema en la cruz. Porque él, si